La Universidad Católica de El Salvador presenta el Día del Señor. Presentamos el Evangelio Dominical con la reflexión de nuestro párroco, Padre César Sánchez, y la conducción del programa por Frank Alemán. Padre César, qué bueno estar compartiendo nuevamente con usted, y hoy es un domingo muy especial porque estamos en una solemnidad que estamos viviendo en la iglesia, y pues es la solemnidad de la Ascensión de nuestro Señor. Padre, antes de comenzar, hay un tema ahí un poco que a veces nos confundimos. Hay una diferencia tremenda entre ascensión y asunción. Sí, ¿cuál es la diferencia? Ascensión significa que Jesús sube en virtud de su propio poder. Él es Dios, él la puede hacer, Él es omnipotente. Okay. De hecho, es impactante. Imagínate a los apóstoles que lo ven en todo su momento. De repente lo ven sin alas, sin jumbo, sin nada, ascendiendo así. Es una experiencia no humana, es como que de repente no natural. Es como que de repente empecé a levitar, ¿va? Exacto. Ya eso dice, no es que es Dios, pero con su propio poder. La Virgen María en virtud es asunta, en virtud de su Hijo. Él la lleva al cielo. Okay. Esa es la diferencia, no es por su poder, sino por el poder de Dios. Ahí está la aclaración para que nos quede ya y no confundamos estos términos en este tipo de solemnidades tan importantes para nuestra iglesia. Y hoy precisamente vamos a escuchar este evangelio tomado de San Lucas, capítulo 24, versículos del 46 al 53, en el que precisamente se nos habla de esta experiencia tan hermosa. Adelante, Padre. Desde el estudio de audio de la UNICAES presentamos el Día del Señor, un esfuerzo evangelizador de la Parroquia Universitaria Inmaculada Concepción de María. Dice así San Lucas, ya diferente a San Juan. Muy interesante cómo cambiamos del evangelista, del discípulo amado, pasamos al discípulo de San Pablo. Dice así: en aquel tiempo Jesús se apareció a sus discípulos y les dijo: está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Ahora yo los voy a enviar al que mi Padre les prometió. Permanezcan pues en la ciudad hasta que reciban la fuerza de lo alto. Después salió con ellos fuera de la ciudad hacia un lugar cercano a Betania. Levantando las manos los bendijo, y mientras los bendecía se fue apartando de ellos y elevándose al cielo. Ellos, después de adorarlo, regresaron a Jerusalén llenos de gozo, y permanecían constantemente en el templo alabando a Dios. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Litúrgicamente estamos ya en la antesala de ese momento cumbre de la Pascua. Como nosotros celebramos el triunfo de Cristo sobre el pecado y la muerte, con la fuerza de su Espíritu. En su momento Él dice: conviene que yo me vaya para que les envíe a la tercera persona de la Santísima Trinidad. Pero es obvio, los grandes momentos de Dios no se improvisan. También el momento donde Jesús culmina su misión en esta tierra tiene un cierre que es importante decirlo. Claro, donde Él manifiesta que es el ser omnipotente. Él asciende en virtud de su poder, asciende a lo más alto del cielo y recoge San Lucas, está sentado a la derecha del Padre. La promesa que hace Jesús, como hizo en su tiempo con el Espíritu, esta promesa debía ser esperada en Jerusalén. Es interesante esta parte, cómo la subraya el evangelista. Porque en Jerusalén es el monte Sión, donde todas las profecías mesiánicas dicen que ahí va a ser la Pascua del Hijo de Dios. Si uno va a Israel y vive en Jerusalén, físicamente hablando es un lugar no muy extraordinario, pero desde el proyecto de Dios, ese es el centro de la humanidad. Y es un centro que históricamente tiene su valor, no solamente para los pueblos del lugar,
sino también para todos nosotros que sabemos que ahí fue la hora del Señor, la Pascua del Señor. Con la Pascua de Jerusalén, el tiempo de Cristo se prolonga en el tiempo de la iglesia, esto hay que decirlo. El momento decisivo será el día de Pentecostés. Para nosotros, ¿cuál es la Jerusalén? ¿Dónde es la Jerusalén para nosotros? Imaginemos en tanta gente que no puede ir a Israel. ¿Dónde lo va a esperar usted? En la iglesia. Ese es el lugar de la espera del Espíritu del Señor. Entonces nosotros vamos a ver cómo Pentecostés va a ser el gran inicio público de lo que nace del costado abierto de Jesús en la cruz, nace su esposa, que es la iglesia. Nosotros, el nuevo pueblo de Dios. Después nosotros, cuando vemos ese permanecer en Jerusalén, no puede significar más que permanecer en la iglesia, la ciudad de Dios, donde a través de los sacramentos recibe la unción del Espíritu Santo. Esto hay que decirlo. El sacramento de Cristo, cabeza, su cuerpo sacramental misterioso, donde está presente, en el cuerpo eclesial, en tu parroquia de Unicaes. Ahí está presente el cuerpo eclesial del Señor. Y ahí, eso es lo grandioso. Eso no lo da la parte humana, lo da Dios. Nos da su vida divina. La fuente de Dios está ahí. En cada sacramento, acción sacramental, es el mismo Cristo el que sigue actuando en la historia. Por otra parte, el actuar divino de Jesús en comunión con el Espíritu Santo, testimoniado por su iglesia, es lo que constituye la tradición de la iglesia. Quisiera cerrar con esa idea. Nosotros vemos que ese Espíritu nos revela la Sagrada Escritura. Nos dice lo que Cristo hizo en esta tierra. Y voy a decirlo así, a través de los papas, de la jerarquía, de nuestros obispos, el mismo Dios nos va diciendo qué quiere Dios y cómo interpretar su palabra a lo largo del tiempo. Esa presencia viva, real del Espíritu en su iglesia es incomparable. Nos garantiza que no nos vamos a equivocar. Incluso el Papa Francisco dice algo muy bonito. Para evangelizar, ¿cuál es la fuerza que nos antecede? La fuerza del Espíritu. Él toca el corazón. Él predispone la tierra del hombre para que el hombre sea capaz de escuchar y volver a su Señor. Entonces, hoy, que es la ascensión del Señor, ya estamos a pocos días de esa cumbre pascual. Ha durado 40 días y ya vamos a cerrar con Pentecostés, que es el momento cumbre de la Pascua. Con esto, Fran, hemos llegado como a un momento muy hermoso de nuestra celebración pascual. Y es hermoso también, Padre, que usted mencionaba por ahí el valor de la iglesia, el Papa, pero es importante también resaltar que dentro de poco vamos a tener un momento especial para la iglesia doméstica. Estamos a pocas semanas de vivir el Encuentro Mundial de las Familias, que es donde se recoge la fe, es donde dan los frutos, la fe. Yo escuchaba algunas veces y decían, los frutos de la fe se ven en la familia y se ven en la parroquia. Cuando un seminarista, cuando un joven se va para el seminario, dicen, ese es fruto de una familia de fe. Ese muchacho es fruto de una parroquia que vive con mucha fe y dedicación. Y vamos a tener un encuentro importante ya en unas semanas, Padre, del 22 al 26 de junio. Vamos a estar algunos en Roma y otros lo vamos a celebrar acá. Bueno, ahí nos trae un rosario, Padre, bendecido por el Papa Francisco. Qué importante eso que estás diciendo, Fran, porque mira, vamos a decirlo así. El futuro de la humanidad ahorita se fragua en la familia. Amén. Y si tú te fijas un poquito, Fran, el Papa lo dice así, el Papa Francisco, que es un pastor, un papá, ¿verdad? Dice él, en ningún momento de la historia se le ha dado tantos palos a la familia como en este tiempo. Y si no veamos nuestra familia, ¿verdad? ¿Cuál es la tarea? Ser iglesias domésticas. Que una familia se transforme, se transfigure en iglesia doméstica, es un milagro, Fran. Cuando el árbol da frutos, ahí le van las pedradas. Oye, bueno, ya está pasando un poquito la época de los mangos, pero ahí vamos con las pedradas, los manguitos maduritos. Sí. Y bueno, la familia es como ese mango maduro, tan jugoso, lleno de amor, que sin duda inunda el mundo y es lo que está llevando la contraria a lo que tenemos en el mundo. El mundo quiere guerras, la familia quiere paz. Si somos capaces de entender al Papa Francisco y acertamos en seguir lo que él espera, ahí está la renovación de la sociedad y de la iglesia, Fran. Ahí vamos a estar presentes y en comunión con Roma, Padre, esa semana tan hermosa del Encuentro Mundial de las Familias. Muchísimas gracias, Padre, y seguimos con más.